Bienvenidos y bienvenidas a Voces que Transforman, el podcast oficial de UPN 191 Monterrey. Este es un espacio para compartir las voces que transforman la educación todos los días. Soy Javier Paisano y hoy me acompañan la doctora Yaiset Hurtado y la doctora Belén Méndez. Vamos a hablar acerca de la Estrategia Nacional de Divulgación de Ciencias y Humanidades por parte de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Mm. Tecnología e Innovación. ¿Cómo están, maestras? Muy bien, muchas gracias. Doctoras. Gracias, muy bien. Muy bien. Muchas veces, cuando nos dicen la palabra ciencia, ¿en qué pensamos? Pues yo creo que hay dos versiones, ¿no? Una que la vemos como algo que se hace en laboratorios, en un ambiente cerrado, pero también la ciencia tiene su parte práctica, que es lo que hacemos poco a poco en el conocimiento empírico y vamos como descubriendo nuestros propios mundos, ¿no? Esa Sí. es la parte bonita de la ciencia. Eso era, que muchas veces cuando escuchamos la palabra ciencia pensamos en experimentos, pero en laboratorios, lugares cerrados. ¿Cómo podemos llevar todo esto a un ambiente humano y social? Pues yo creo que esa es y ha sido la labor, o al menos el intento de todos los que nos dedicamos a las ciencias sociales, ¿no? Entender que la ciencia no solo se trata de lo que tal vez en la primaria aprendimos, ¿no? De matemáticas o las ciencias exactas, que bueno, también decir exactas es relativo porque toda ciencia está susceptible al cambio. Pero si estamos cada vez más conscientes, yo pienso que pues ese cambio de pensamiento pues tiene que venir desde la educación. En este caso pues nos corresponde a los que somos docentes intentar llevar estos conceptos a los alumnos, ¿no? Es muy interesante ver cómo toda esta dinámica social que vivimos todos los días, o sea, es capaz de cuantificarse, ¿verdad? Cuantificar ciertos aspectos y pues formular ciertas observaciones, ciertos análisis y comprender cómo las metodologías científicas pues también nos pueden ayudar en cuanto a lo social. Este, ¿Cómo puede contribuir la investigación en las ciencias humanas a entender todos estos fenómenos sociales, maestras? Eh, no sé. Sí, o sea, No, ¿cómo, no cómo sé, nos porque ayuda en sí, pues, la ciencia a entender los fenómenos sociales que pasan? No sé, poner un ejemplo. ¿Cómo me puede ayudar la ciencia a entender por qué hay tantos divorcios? Sí. Te decía que no sé porque es un ejercicio bien complejo, pero que hay un proceso también de sistematización de la realidad, ¿no? Esta parte de los docentes que explicamos la realidad, la comprendemos y la transmitimos a nuestros estudiantes y nuestros estudiantes se la convierten a su mamá, a su papá, a su vecino y van observando determinadas características que se hacen comunes, ¿no? Yo creo que me parece muy importante lo que dices porque aunque se escucha como medio tal vez ingenuo puede ser cuando uno responde no sé, pero desde ahí es donde surge realmente la investigación, ¿no? Desde reconocer lo que no sabemos y también entender que existen todos estos fenómenos sociales que a través de la ciencia, de la investigación, pues podemos darles un significado, pero eh, pues bueno, igual y podemos hablar también de que no todo es medible de la manera tradicional o de la manera que tenemos concebida como eso, ¿no? Como, Y sobre todo porque esta parte de la ciencia no es estática. ujú. Y entonces asumir con humildad que uno nunca va a saber cómo se da por completo un proceso, una condición, una desigualdad, nos permite abrir el abanico a todo aquello que no conocemos, pero que está ahí, nos da una parte de la realidad. Entonces se va haciendo como un gran rompecabezas donde esta interacción entre los sujetos cognoscentes, el propio objeto de estudio, nos va alimentando una realidad y una construcción que luego sistematizamos en un método, en una técnica o en un enfoque y tenemos un resultado. Entonces hay ejemplos muy bonitos. ¿Cómo yo explico que hay divorcios, que hay suicidios, que hay desempleo? Pues tengo que observar mi realidad y situarme en esa realidad en la que yo estoy. Entonces no voy a hablar igual como una maestra racializada a una maestra que, no sé, en San Pedro o una maestra de una escuela pública o un maestro de escuela rural, ¿no? Entonces vamos construyendo una realidad porque hay una perspectiva de cómo sistematizar esa realidad. ¿Y cómo puede ayudar las ciencias sociales a modificar esa realidad que tenemos?
Y una parte muy bonita desde las ciencias sociales particularmente es que nombra, visibiliza. Y entonces uno dice, a ver, ¿dónde quedó este hermoso estudio que hice sobre las poblaciones desiguales o de las mujeres en la educación o de las mujeres que batallan para quedarse en las carreras STEM o qué pasa con las cuestiones de cuidados de las infancias y los nuevos retos, ¿no? Uno lo va poniendo en la mesa y se va a dar cuenta que en el paso del tiempo que no es una situación particular, sino que es un caso complejo donde independientemente de la clase, la raza, el género, pasamos por situaciones comunes. Y entonces, en esta labor de la ciencia, acompañada con la divulgación, con el compromiso social de las universidades, hacemos extendible y accesible el conocimiento. Y ese en sí ya nos apertura a un tipo diferente de sociedad. ¿Ustedes creen que las decisiones que se toman a nivel público, tanto en política como social, sí toman realmente en cuenta este tipo de investigaciones? Pues de manera parcial, pero también tendría que ver con esta cuestión de sí voy a compartir lo que aprendí, lo que encontré con mis pares, pero también voy a informar a la comunidad donde se realizó la investigación de cómo se interpreta lo que viven para que empiecen a tomar conciencia y también sean una manera en la que pueden ejercer presión para que estas políticas públicas Funciona. puedan cambiar. A veces pareciera que los gobiernos en turno dicen tomar en cuenta lo que sucede y hablar con expertos y demás, Ujú. pero cuando lo vemos en la práctica sabemos y nos queda claro que sigue habiendo ahí pues una brecha que no termina de cerrarse, ¿no? Bueno, y también este legendario papel de las universidades en la sociedad, ¿no? El compromiso social de la universidad con la sociedad se ve en las labores sustantivas de esta, su posibilidad de cambio. Y vamos generando cambios, a lo mejor no inmediatamente en esta administración, en la que sigue, sino que estamos generando cambios longitudinales. Tenemos maestras que están haciendo investigación en grados de primaria, kinders, y están formando ciudadanos con determinadas características. Hacen accesible el conocimiento, pero también democratizan la ciencia. No lo dejan en esta idea de se hace en lugares cerrados, en países de primer mundo. Hacemos ciencia desde Sí. países como México, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo podemos divulgar como que todo este tipo de información? Porque también siento que falta mucho ese proceso de divulgación en cuanto a las ciencias humanas o no se tiene como que se toma en cuenta ciertas investigaciones y son desechadas. ¿Cómo podemos ayudar a que este tipo de investigaciones pues vayan más allá? Yo creo que una parte importante sí le corresponde a los gobiernos generar un presupuesto para investigación y también divulgación, Ujú. pero también revivir constantemente la curiosidad entre nuestros estudiantes e incluir a las comunidades en las que estamos, ¿no? La ciencia y la escuela no se queda encerrada en un salón, en una presentación, en una pizarra o como comentaba la doctora Iset, en una ponencia. La ciencia es viva. Empezamos observando un hecho empírico, cómo sale el sol, cómo se cose un huevo, y lo vamos sistematizando en pasos y procesos. Pero tenemos que explicar, tenemos que tener la capacidad de comprender a las personas que están en los procesos sociales, en las interacciones, pero también explicarles que la vida se transforma y que una condición no es eterna, ¿no? Se puede modificar. Y yo creo que también confiar en que nuestros alumnos y alumnas tienen esta pues curiosidad y ganas de aprender y fomentar en las aulas este diálogo académico, ¿no? Yo algo también que a veces no entiendo de las ciencias sociales es cómo miden las cosas. O sea, no sé, si hay problemas de que ciertos grupos de personas no puede hacer algo o sí puede hacer algo, ¿cómo miden eso? O sea, ¿cómo se define esa medición? Esta parte es bien compleja, controversial y todavía ha separado amistades sobre eso, ¿no? Porque por una parte hay una corriente muy presente en las ciencias sociales que dice todo aquello que no puedo medir no existe. Ujú. Pero también hay otra corriente que es, si yo no lo puedo nombrar, categorizar, ¿cómo sé que existe? Y cómo sé que lo que yo veo es lo mismo que tú ves. Yo no le puedo pedir a alguien que me deme un kilo de justicia, pero sí le puedo decir, deme qué características tiene un sistema justo.
Y entonces vamos a ver en los nuevos panoramas metodológicos una combinación de métodos y enfoques que nos van a dar completud y también a lo mejor mayor certeza de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Una parte importante de las ciencias es la validez, pero también la interpretación de cómo sucede este fenómeno, ¿no? Antes había un paradigma en las ciencias que decían las mujeres no pueden entrar a las ciencias porque son sensibles. Y era un carácter que se medía porque, hay cuántas mujeres se desmayan cuando hacen un experimento, ¿no? Pero esa medición estaba atravesada por un sesgo del investigador, pero también de la circunstancia en la que estaba realizándose el experimento y la sociedad. Entonces, para tener una respuesta amplia y textualmente acorde al fenómeno, tenemos que considerar lo cuantificable, pero las cualidades también de ese objeto que yo estoy viendo. Entonces tengo que ver la estadística, tengo que ver el dato cualitativo o la interpretación de esa realidad. Incluso se complementa, ¿no? Porque si primero intento entender lo que sucede, después ya lo puedo cuantificar, como bien dices. O sea, no tiene necesariamente que quedar fuera. Y a veces, o casi siempre, ¿no? Depende de lo que quieres saber. O sea, ¿qué es lo que Ujú. quieres saber? ¿Cuántas personas consumen refresco? ¿O quieres saber por qué? ¿O quieres saber cuál es el efecto que tiene? ¿O quieres saber cómo se sienten cuando conocen esos efectos? O sea, depende de lo que quieres saber, es el tipo de investigación, el enfoque que tiene, que se puede dar, ¿no? La investigación. Y creo que la doctora Yacet ha dado el punto de la conversación. La capacidad de generar preguntas es parte indispensable de la ciencia y de la divulgación. Si hacemos que las personas tengan más preguntas que respuestas, la ciencia, la universidad y la divulgación crece enormemente. A mí me gustan mucho las ciencias sociales, pero siempre he tenido un conflicto en cuanto a lo de el tratar a las personas como conejillos de India o como un número más. O sea, ahí cómo manejamos el tema ético y moral cuando trabajamos con pues ese tipo de investigaciones. Es una pregunta bien interesante porque, por ejemplo, en redes sociales vemos mucho, hicimos este experimento social Sí, y pensamos que ese per se es un experimento, ¿no? Un experimento social tiene que tener determinadas condiciones y sobre todo está implícita este documento y este aviso de confidencialidad donde explicamos a nuestras comunidades, uno, quiénes somos, a qué vamos y el respeto y el uso y fin que tiene esta información. Sin eso, no es un experimento, es una teatralización de las sí, ciencias. para obtener números, ¿verdad? Sí, Eso, como dice, experimentos sociales de que ya se ha ido como que muy perdiendo, o sea, perdiendo el enfoque original, porque ya es un experimento social. Vamos a ver cuántas personas regalan flores, cuántas personas escuchan un halago al día. Y siento que realmente se pierde ese enfoque investigativo. Claro, pero hay que tener en cuenta el contexto. O sea, si alguien quiere o espera ver una investigación seria desde un TikTok, Mm. pues no va a suceder. Entonces, por eso es importante el trabajo de la universidad, de decirle a nuestros estudiantes, eso no es una investigación, porque incluso tu opinión tampoco es una investigación. También la opinión se sistematiza, se lleva un rigor metodológico, ¿no? Que a veces pensamos mucho de eso. la validez, esto que La decíamos, a La ver, validez. validez. ¿es cuantitativo, cualitativo? ¿Cómo sé que lo que yo vi en ese experimento lo vi el otro? ¿No? O sea, sí tengo que tener las condiciones bien controladas y comentarle a la persona o al grupo de personas que nos reciben para qué es, ¿no? O sea, yo hago esta pregunta en clase mucho y les pregunto en salones así prediseñados donde son masculinizados los salones, les digo, a ver, si yo quiero saber cuánto cuesta un producto de higiene íntima femenino, ¿a quién le voy a preguntar? ¿A todos ustedes? ¿Ustedes van a saber? Y dice, no, no, yo no voy a saber. Y una parte de la población dice, sí, yo sí, porque tengo hermanas. No, pero ¿quién los paga? No. Entonces vamos viendo que nuestras comunidades, a quienes preguntamos, son los que tienen la respuesta. No preguntamos de forma aleatoria, ¿no? Entonces, ese respeto y esa validez metodológica, como decía la doctora Yaiset, lleva una parte de proceso y de método, ¿no? ¿Y cómo podemos obtener ese peso de validez? Analizando los sesgos, primero, como menciona, o sea, yo tengo que conocer a la comunidad con la que estoy hablando, que también es cuando hablamos de mezclar enfoques en la investigación. Tengo que conocer a la gente con la que voy a tratar y luego voy reduciendo esa posibilidad, o sea,
No puedes hacerlo así nada más general, porque entonces vas a saber que hay muchos. Y ahí es cuando entran también Ujú. todas estas cuestiones cuantitativas que a lo mejor a muchos no nos gustan, como a mí, de estadísticas, de la media y el porcentaje que tienes de error y demás. Pero es importante para que exista esta validez. Sí, y algo que dice muy bien la doctora Yaiset, también reconocer en nosotros el sesgo. O sea, si yo digo, es que la gente racializada es la que más comete delitos, o sea, ¿qué estoy pensando yo previo que estoy virtiendo en mi investigación? Entonces tengo que hacer sí un análisis, tomar distancia del objeto de estudio y entonces sí sistematizar esa realidad, porque nosotros como sujetos investigadores estamos también implícitos en un Y contexto. estar realmente dispuestos a que nuestra hipótesis no sea, ¿cómo se llama? Nula. O sea, O sea, tomar como un papel neutral, estar ¿verdad? abiertos a los resultados de la investigación, que a veces no pasa. Pensamos que sí Ujú. pasa, pero no Y esta pasa. parte es bien bonita porque dices, a ver, mi investigación para que esté correcta, o sea, buena, tiene que ser lo que yo digo. Cuando las grandes aportaciones de la ciencia es cuando surge completamente lo que tú no pensabas. Pero no pasa porque vas a un congreso y demás y todos somos bien exitosos. O sea, Sí, todo lo que A todos les pensábamos, salió bien, ¿verdad? sí, todos observamos lo mismo, todos pensamos lo sí. mismo, pero oh sorpresa, el campo siempre nos dice Ujú. otra realidad. Y entonces, dentro de la humildad de la investigadora, del investigador, tiene que decir, oye, esto, la teoría decía algo completamente distinto y aquí salió, ¿no? Entonces, supone analizarnos como sujetos de un contexto, de una universidad, de un sistema político que está haciendo ciencia. Y entender que no es un fracaso, ¿no? Ahí sacamos la teoría del error. Sí, Y- sí, dejar de estigmatizar sí, el fracaso, ¿no? Es sí. decir, Ujú. una investigación estuvo exitosa porque se cumplieron los tiempos, las metas, pero y el resultado fue el mismo que yo Sí. dije, ahí no, no va. Eh, los estudios que hice, 9 de cada 10 personas, 8 de cada 10 personas, pero muchas veces no nos enfocamos en la calidad de a lo mejor la persona que no Mm. alcanzó o la persona, por ejemplo, que queda rezagada. O sea, de las 9 sí lograron algo que la décima no pudo. Y muchas veces dejamos de lado esa décima persona en algún tipo de investigación. Fíjate, ahí es una parte bonita porque dices, ay, en la generalidad le va a ganar la particularidad. Pero a veces la particularidad te da la pieza de un sistema. Si yo preguntara ahorita, a ver, ¿cómo sé que está lloviendo? Y entonces empiezas a observar, pues huele a tierra, está nublado, y veo una gotita, ¿ya está lloviendo esa agua? ¿No? Entonces yo tengo que hacer un análisis de la generalidad a lo particular o de la universidad a lo particular y ver qué es, a ver, toda gota que cae del agua es lluvia. Y entonces analizo ese fenómeno. Entonces el sistema, el método, me ayuda a ver. Entonces, en los métodos de investigación, yo tengo una variedad para saber qué es lo que voy a observar, ¿no? Hay, por ejemplo, un método muy bonito que se llama el histórico-lógico, ¿no? ¿Cómo yo sé que hubo una persona que se le ocurrió hacer la independencia en México? O que se le ocurrió que las personas racializadas tienen los mismos derechos y la condición de igualdad que una persona blanca. Entonces vamos a ver cómo se construyó un derecho a la igualdad, un derecho a ser diferente o a ser diverso a partir de ese elemento que fue particular en un contexto donde todos pensábamos igual o diferente. Entonces, la ciencia nos da esa caja de herramientas para aprender, ver y cuestionarnos qué pasó, cómo pasó, dónde pasó. Si mi investigación no está llevando el rumbo que quiero, o sea, ¿realmente yo puedo cambiarlo? ¿El rumbo o los resultados? Mm, ay, a ver, es que, o sea, bueno, El es que entrevistador es el entrevistado. Vamos a ver. se puede hacer eso. O sea, si la investigación no está llevando el rumbo que tú quieres y a lo mejor no va a llegar al punto que tú esperas que llegue, o que quisieras que estuviera llegando, tú puedes forzarlo o cambiarlo. Yo te diría en la primera parte, felicidades, vas muy bien en la investigación. Ya dudaste. Ya dudaste y al campo te sorprendió, estás haciendo un descubrimiento. La segunda parte te dirá, ahora sí es un proceso psicológico, terapéutico, porque uno se aferra a querer siempre tener la razón. Y la ciencia, la carrera en la ciencia y en la investigación es demostrar que no tienes la razón.
porque vas a descubrir conocimiento. Y es muy difícil porque ahí entra también el papel del docente o del que te guía una investigación, Sí. porque muchas veces es, no, no lo puedes cambiar, o sea, ya la vas a acabar y no lo puedes cambiar. Y a veces tiene sentido, ¿no? Porque, bueno, necesito terminar, entregar un resultado y demás. Pero me parece que es una experiencia muy valiosa porque, como bien dices, a nosotros nos decía un maestro durante mi experiencia en el posgrado, decía, cuando empieces a dudar y digas, ya esto todo lo quiero aventar a la basura, es cuando ya estás realmente adentrada en un proceso de investigación científica, ¿no? Y yo decía, eso nunca me va a pasar, ¿no? Ya cuando estaba por entregar mi trabajo, va toda la frustración de quererlo aventar, pero bueno, eso ya tú sabes cómo lo acomodas dentro de tu mismo documento. ¿No? Entonces, no, yo necesito empezar a ver con humildad mi proceso de investigación. Y también con algo de compasión propia, porque somos humanos, no somos entidades elevadas que van a tener todas las respuestas y estamos sujetos a tiempos, presupuestos, horarios. Y como dice una gran doctora de mi doctorado, decía, la vida se nos atraviesa en el proceso de investigación. Y entonces puede ser que en ese momento que estás pasando tú, no sé, un duelo, un enamoramiento, un apasionamiento, un proceso de ansiedad, no tengas las herramientas para ver lo que el campo te está diciendo. Entonces también tienes que ser compasivo contigo y reconocer que eso se ve en la investigación. Por eso es importante tener nuestros pares metodológicos que nos permitan hacer la validez y la triangulación de la información. La ciencia no se puede hacer de forma individual y requiere espacios como las universidades y los cuerpos colegiados para ver metodológicamente la realidad, ¿no? Oye, y también esta cuestión de que esto que menciona la doctora Belén no sucede únicamente en las ciencias sociales. Ujú. A lo mejor pensamos que, bueno, si estoy en un laboratorio y puede que esté pasando yo por un proceso emocional complicado, pero ahí lo que me dice el microscopio es, bueno, sí, pero como tú lo interpretas, eso ya va a depender de otras cuestiones, Sí. ¿no? Entonces, es, tiene relación con lo que mencionabas al principio, no es la investigación social no nada más se cuantifica, sino que se entiende, se comprende y después se puede registrar desde esa perspectiva o se puede registrar desde la interpretación Sí, fenomenológica. Depende cómo tú quieres guiar tu investigación, sí, ¿no? Pero siempre, siempre está sujeta a lo que al investigador le está sucediendo. sí. Y por ejemplo, en caso de las investigaciones para ayudar a políticas públicas, realmente sí hay cambios. O sea, sí se puede ayudar a la comunidad tomando en cuenta todo este tipo de investigaciones. Yo creo que sí. O sea, sí hay cambios, no son cambios drásticos, ¿no? Mm. Hace 2 años, por ejemplo, había un fenómeno aquí en Nuevo León que iba a abrirse la frontera y se pidió a las universidades que participaran creando nuevas líneas de investigación, atrayendo investigadores, a formar estudiantes en esas líneas o a abrir las ciencias en esas áreas. Sin embargo, hemos perdido esta capacidad de espera, ¿no? Y nuestros resultados no somos una cadena de comida rápida, ¿no? Sí llevan un tiempo, sí llevan un proceso y o sea, tenemos que estar presentes de eso, ¿no? Lo malo de vivir como en una comunidad donde todo va rápido. Bueno, y con las investigaciones, o sea, en cuanto al apartado estadístico, ¿cómo nosotros podemos medir todos este tipo de fenómenos sociales? Mm, Hay una parte en los protocolos de investigación y en los informes de investigación que sí requieren indiscutiblemente una parte cuantitativa, ¿no? Y yo casi siempre la remito a la parte del contexto. Necesitamos saber las comunidades en las que estamos y necesitamos medir quiénes son, cuántos son, en qué trabajan, cómo viven, qué realizan, ¿no? Porque este acompañamiento del dato cuantitativo con el dato cualitativo nos da investigaciones más completas, ¿no? O completas de forma correcta. Y como mencionábamos, ¿no? En lo que te comentábamos anteriormente, también aprendemos a que muchas veces el dato numérico cuantitativo surge desde una teoría que se quiere comprobar o que se quiere validar y esa teoría muchas veces surge de una investigación cualitativa. Entonces, me parece que en general
solemos pensar que es más sencillo visualizar en estadísticas y en números, pero también tenemos que aprender que toda investigación con Ujú. una rigurosidad metodológica tiene una validez, sea o no con resultados numéricos, ¿no? Y ya para finalizar, desde su experiencia, ¿cómo o qué creen ustedes que se necesita fortalecer para que realmente las ciencias sociales y las humanidades, o sea, realmente sí tengan una relevancia o la relevancia que se necesita actualmente? La educación, pero como todo, ¿no? Ujú, Bueno, es que yo creo que no es una sola cosa, ¿no? Sino es siempre es complejo porque la información desde la academia, desde la universidad, va a hacer que se fomente la curiosidad y que los alumnos y los profesores vean que es necesario e importante, que no se queda solamente en un dato que no sirve para nada. ujú, Pero al mismo tiempo, como comentaba la doctora Belén, desde pues la integración, el presupuesto, la promoción que el mismo gobierno te proporciona, pues empieza a volverse relevante, ¿no? Pero digo, yo pienso que es un conjunto de todo, desde el interés individual de cada maestro, de cada persona, de cada ser humano, por responsabilizarse de su aprendizaje, de su crecimiento, tanto personal como académico, como lo que quieras, ¿no? Y yo haría solamente una nota importante, porque es difícil como que pensar que las ciencias sociales las imaginamos como en el libro o en el museo, ¿no? Pero si uno ve TikTok, Instagram, Facebook, ujú. redes sociales, todos los temas que se discuten ahí son ciencias sociales. Sociales, sí. ¿Por qué la modelo no hay racializadas? La ¿Por qué la guerra. extrema Ujú. delgadez? ¿Por qué la contaminación? ¿Por qué la inteligencia artificial? ¿Por qué la falta de respeto o el exceso de respeto a determinada autoridad? Todo eso son desigualdades, estereotipos, liderazgo. Incluso el intercambio de ideas en los comentarios, ¿verdad? Eso es ciencias sociales, porque es cómo estamos explicando el mundo, cómo estamos reproduciendo el mundo, pero también cómo lo transformamos. Y esa es la labor de las ciencias sociales. Las ciencias como la física, las matemáticas, tienen otra área de interés. A lo mejor sí es más práctico que vea yo que me funciona la luz, la computadora, o sea, son herramientas concretas, pero la vida social está viva. Establecemos reglas, valores e ideas, y eso es las ciencias sociales. Cuando dejamos de pugnar por la igualdad, la democracia, el acceso al conocimiento, la educación, ahí deja de haber ciencias sociales. Y realmente, pues utilizarlo como una herramienta para, pues, cambiar, ¿verdad? La sociedad a bien, a lo más que se pueda. Bueno, muchas gracias, doctora Yaiset, doctora Belén, pues por acompañarnos en este capítulo de Voces que Transforman, el podcast oficial de UPN 191 Monterrey. Quiero que nos sigan, si nos pueden seguir en nuestras redes sociales, van a estar apareciendo aquí abajo, las muestras también señalen ahí. Van a aparecer Debe aquí ser abajo, abajo, aquí abajo abajo, arriba. abajo, Por aquí. y pues gracias también a mi equipo que está aquí detrás de cámaras, Eh, el profesor Sergio Eduardo y la maestra Marcela, que nos ayudan pues Gracias. siempre en cada episodio. Y pues yo soy Javier Paisano, muchas gracias A ti, y muchas nos gracias. escuchamos en la próxima. Bye. Bye.